Hola, buenas tardes, Iglesia, ¿qué tal? Bueno, pues nada, hoy me toca a mí llevar el pensamiento. La verdad que llevamos un montonazo ya, ¿eh? Este es el número 50, así que llevamos unos cuantos ya detrás. Pero bueno, a ver, la verdad que gracias a Dios las cosas están cambiando y bueno, poco a poco vamos saliendo de todo esto, ¿no? Con prudencia y bueno, con tranquilidad, pero vamos saliendo, ¿no? Vamos recuperando nuestra ansiada libertad, ¿no? La verdad que hoy quería compartiros sobre un tema que últimamente lo oigo bastante, ¿no? En las noticias, he leído un montón pues eso, de artículos sobre un síndrome concreto que está trayendo el confinamiento, ¿no? Se llama el síndrome de la cabaña, seguramente lo habréis oído ya mil veces, ¿no? Referirse a ello en un montón de sitios. Básicamente este consiste en el miedo a recuperar la vida que teníamos antes, ¿no? Miedo a salir a la calle, miedo a ir a hacer la compra a la farmacia, miedo a quedar con amigos, miedo a incluso ir a nuestro puesto de trabajo, ¿no? El que teníamos antes de que todo esto pasara. Es un síndrome que es curioso porque las personas que más lo padecen son aquellas que más ansiedad vivieron cuando fueron encerradas, cuando fuimos todos encerrados, ¿no? Aquellas personas que vivieron un alto grado de ansiedad y de estrés cuando tuvimos que encerrarnos todos en casa son las personas que gran parte de ellas están padeciendo este síndrome, ¿no? Y este me llevaba a hacerme y haceros una pregunta, ¿no? ¿Y ahora qué pasa? ¿Vale? Ahora que ha pasado lo peor, que ya ha pasado, digamos, el confinamiento, que poco a poco hemos podido recuperar, estamos en ello, ¿no? Recuperando la libertad, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con todo, con la vida anterior que teníamos al virus, con la vida que hemos tenido durante estos 60 días encerrados, 50 los que hayan sido, y a partir de ahora qué hacemos, ¿no? El síndrome del que tanto se habla hoy en día eh, llevó mi mente a Éxodo, ¿no? A cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Cuando realmente Dios libera al pueblo de Israel y las secuelas o las consecuencias que la esclavitud que el pueblo tuvo durante 400 años llevaron consigo, ¿no? Dios los liberó de Egipto a través de Moisés. Vemos el llamamiento de Moisés en el Éxodo 3, en el Éxodo 12 vemos cómo el pueblo es sacado de Egipto, ¿no? Pero también si seguimos leyendo, ¿no? Y leemos a través de Éxodo, vemos como, aunque ellos fueron liberados de Egipto, les costó mucho sacar Egipto de sus corazones, ¿no? Y realmente vivir libres. Y en esta tarde, pues eso, pues quisiera hablaros un poco de lo que implica la libertad, ¿no? Y de que muchas veces no queremos pagar el precio de esa libertad, ¿no? Porque vivimos más cómodamente en nuestra esclavitud o en nuestro encierro, ¿no? Como vemos, el síndrome de la cabaña es el miedo y el no querer salir a la calle, ¿no? Esas mismas personas que tenían ataques de ansiedad y de estrés porque no podían salir, ahora tienen ataques de ansiedad y de estrés porque tienen que salir, porque ya tienen que recuperar su vida, porque tienen que volver a la normalidad, ¿no? Y a la vida que realmente, a la que tienen derecho, ¿no? A tener o la que, bueno, la que debemos de vivir. Sin embargo, tienen ese temor irracional, ¿no? A recuperar su vida. Igual que el pueblo de Dios fue liberado de Egipto, Dios les llevó libertad, Dios les, digamos, que comenzó un nuevo camino, ¿no? Una nueva etapa, como Tony ayer hablaba de lo importante que es cerrar bien las etapas para poder empezar otras, ¿no? Y tener la valentía de empezar otras. Pues también el pueblo de Israel pues comenzó un nuevo camino con Dios, ¿no? Pero no podemos, si leemos la palabra, leemos Éxodo, vemos como durante en varias situaciones, en varios periodos, el pueblo de Israel quiso volver hacia atrás, quiso volver a Egipto, ¿no? Porque estaba más cómodo y echaba de menos eh, la esclavitud, como muchas veces ahora estas personas que no quieren salir echan de menos de estar encerrados, ¿no? Y quieren volver a estar confinados, no quieren hacer uso de esa nueva realidad, de esa nueva libertad que tienen ahora en estos momentos, ¿no? Y me hacía reflexionar sobre, muchas veces los cristianos vivimos de esta manera, ¿no? Como para nosotros es mucho más cómodo vivir como vivíamos antes, ¿no? Volver atrás que realmente tener la valentía de comenzar un nuevo camino, ¿no? Está claro que Israel comenzó un nuevo camino cuando fue liberado de Egipto, pero tardaron en llegar a la tierra prometida, ¿no? Ahí es cuando empezaron su camino, ¿no? Su nuevo camino
hacia la promesa, ¿no? Al igual que nosotros estamos caminando cada día hacia la promesa, ¿no? La alcanzaremos cuando estemos en la presencia de Dios, cuando alcancemos la eternidad alcanzaremos esa tierra, ¿no? Canaán, pero tenemos que vivir el ahora, ¿no? Sin olvidarnos del mañana y sin olvidarnos de esa esperanza, ¿no? Y creo que eso, pues al final es lo más difícil, ¿no? El vivir cada día la promesa de Dios, sabiendo que todavía no ha llegado, que estamos en proceso, pero que sin dejar de mirarla, ¿no? Y creo que en este confinamiento Dios ha trabajado mucho con nuestras vidas, ¿no? Digamos, ha tratado con nuestro interior, nos ha ayudado el pararnos y el estar encerrados, nos ha ayudado quizás a poner nuestras prioridades en orden, ¿no? A poner a Dios en su lugar, que era lo primero que teníamos que hacer. No estoy diciendo que nuestra vida fuera un desastre, que todo iba fatal y que ha tenido que venir el confinamiento para recolocarnos. O sí, cada uno sabe en qué punto estaba. La cuestión es que, bueno, que Dios ha usado esta situación quizás para recuperar partes de nuestra vida que quizás estaban perdidas en la actividad, en el estrés, en el día a día, en el trabajo, los niños, la escuela, los estudios, yo qué sé, actividades de iglesia, los amigos, la familia, tantísimas cosas que son vitales, pero que muchas veces las tenemos colocadas en lugares que no corresponden, ¿no? Y quizás este confinamiento ha servido para recolocar todos los puzzles, todas las piezas del puzzle y realmente pues bueno, tener una perspectiva adecuada, ¿no? De cómo tenemos que vivir. Pero bueno, ahora volvemos a vivir, volvemos a empezar a poder hacer todo aquello. Y mi pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Vamos a volver a Egipto? ¿Vamos a querer volver hacia atrás? ¿O realmente todo lo que hemos aprendido en el confinamiento va a dar su fruto ahora? Pues se verá, a caminar se aprende caminando, ¿no? Se verá a partir de ahora que tenemos esa libertad que tanto ansiábamos tener. Está claro que ahora vivimos una realidad diferente a la que vivíamos antes, ¿no? Tenemos que salir con mascarillas, tenemos que usar guantes, tenemos que evitar tocarnos, abrazarnos, besarnos, ¿no? De momento esperemos que no sea para mucho, pero bueno, es lo que hay. Tenemos que aprender a vivir de una forma diferente a como vivíamos antes, ¿no? Esto es difícil, esto no es tan fácil, ¿no? Porque los hombres somos animales de costumbres, ¿no? Y estamos acostumbrados pues eso, a nuestros hábitos, a lo que hacíamos de forma regular. Sin embargo, tenemos que cambiar esos hábitos por nuestro bien, por nuestra seguridad y por nuestra salud, ¿no? De la misma manera que cuando no conocíamos al Señor y lo conocemos, hemos cambiado nuestros hábitos, hemos dejado de vivir como vivíamos para vivir de una manera mejor, que eso no implica que sea fácil, ¿no? Cuando estábamos lejos de Dios teníamos ciertos hábitos, ciertas costumbres, vivíamos de una determinada manera que al final nos perjudicaba, ¿no? Aunque estábamos cómodos en eso, pero nos perjudicaba, ¿no? Y nos alejaba de Dios y nos llevaba hacia la muerte, ¿no? Sin embargo, cuando Dios nos salvó y nos liberó, empezamos a caminar hacia la vida eterna y hacia la vida, ¿no? Hacia la libertad. Pero eso implica una serie de responsabilidades. El vivir en libertad, mucha gente piensa que es hacer lo que a uno le da la gana, ¿no? Hacer lo que a uno siente y que nadie te diga que no a lo que quieres hacer. Pues estás equivocado. La libertad no significa eso. La libertad es mucho más que eso, ¿no? La libertad implica responsabilidad, implica compromiso, implica no ser egoísta, implica pensar en los demás, implica tener una vida de rendición, una vida de sacrificio, implica el poner a Dios como centro de nuestra vida, ¿no? Y a veces no es fácil porque es más fácil vivir en la esclavitud, es más fácil vivir como vivíamos antes, ¿no? Igual que todas estas personas tienen ese síndrome, ¿no? El síndrome de la cabaña, muchas veces los cristianos también lo tenemos, ¿no? Lo tenemos con nuestra vieja vida. Y con vieja vida muchas veces no hablo cuando estábamos lejos de Dios, sino antes del confinamiento, quizás con todas esas cosas que estaban desordenadas en nuestra vida, ¿no? Con todas esas costumbres o hábitos que al final precisamente no dejaban que Dios hiciera su obra en nosotros, ¿no? O no dejaban ser a Dios el centro de nuestra vida, ¿no? Y ahora que volvemos a recuperar la libertad, vamos a tener la tentación de volver atrás, ¿no? Y volver a esos viejos hábitos, que no hablo de pecado, no estoy hablando ni siquiera de pecado, sino de aquellas cosas que Dios nos ha hablado de ellas en el confinamiento, y aquellas cosas que hemos querido y hemos dicho, sí Señor, yo esto lo quiero dejar atrás, yo quiero vivir diferente, yo quiero ir un paso más, ¿no? Estamos hablando siempre de ir un paso más adelante.
Y ahora es tiempo de demostrar ese paso más del que llevamos hablando tanto tiempo. Es hora de demostrar que lo queremos dar y que lo vamos a dar, ¿no? Es hora de demostrar que todo lo que Dios ha trabajado en nuestra vida durante el confinamiento, todo lo que hemos aprendido, vamos a hacer uso de ello, ¿no? Y vamos a vivir de esa manera, ¿no? Y mi pensamiento esta tarde es sencillo, es simplemente retarte, ¿no? A salir de casa, a no querer vivir más como vivíamos antes, a dejar atrás todo aquello que al final quizás no te permitía una entrega total y absoluta a Dios, a saber priorizar en tu vida, a saber entender qué es lo primero, qué es lo segundo, qué es lo tercero y qué es lo cuarto. Aprender a vivir para Dios de una forma plena, aprender a entender que al final lo único inamovible en nuestra vida es Dios, es Él, ¿no? Y que en esta vida todo puede cambiar en un segundo, ya lo vimos, ¿no? Como un día estábamos con los amigos de barbacoa riéndonos y pasándolo genial, y al día siguiente no podíamos salir de casa, no podíamos abrazar a los que queríamos, no podíamos tomar aire fresco, nos encerramos todos en casa, y esto pasó de un día para otro. En esta vida las cosas vienen y van, las cosas pasan. Hay 27.000 muertos. En marzo había 0 por este motivo. Ahora hay 27.000. Han pasado 2 meses y en 2 meses hay 27.000 personas que han perdido la vida, ¿no? Y todo esto nos tiene que hacer reflexionar y entender que al final la vida pues es eso, es como neblina, ¿no? Lo mismo, aquí estamos hoy, mañana no estaremos, pero mientras que estemos aquí hasta que podamos alcanzar la promesa, la tierra prometida, al igual que el pueblo de Israel, solo hay una manera de vivir, ¿no? Y es totalmente entregados a Dios. Esa es la verdadera libertad, aunque la verdadera libertad trae consigo condiciones y responsabilidades y no es cómoda muchas veces, ¿no? Pero sí que es a lo que hemos sido llamados, ¿no? Y bueno, en esta tarde lo único que quería haceros pensar un poco en si realmente vamos a atrevernos y ser valientes para vivir esa nueva etapa, como decía ayer Tony, para vivir esa nueva realidad, o vamos a tener el síndrome de la cabaña y vamos a querer volver a encerrarnos y volver a ser como éramos antes, porque es mucho más cómodo y es mucho más fácil vivir de esa manera. Así que el reto que me lanza a mí misma hoy, que os lanzo a vosotros, es simplemente eso. ¿Volvemos atrás o damos un paso más? Pues nada, que Dios os bendiga y nada. Ya falta menos para vernos, para reunirnos, y ¿qué puedo deciros? Que os quiero y que espero veros pronto. Un beso, iglesia.